Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el doctor Luis Bonilla sobre cómo el neoliberalismo busca desplazar sus tentáculos sobre el mundo de la educación en América Latina y sobre cómo los docentes, los estudiantes y los pueblos lo están resistiendo. El doctor Luis Bonilla dirige el Centro Internacional Miranda en Venezuela, él es venezolano y está hoy al frente del Consejo para la Educación Superior en América Latina de la UNESCO. Luis, muchas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Gracias, tocayo, por la invitación, gracias a Telesur, a tu programa Cruce de Palabras. Es un honor, una oportunidad para poder comentar precisamente no solo las iniciativas perversas del neoliberalismo educativo, sino las resistencias que se están gestando desde los educadores, desde los docentes, para poder enfrentar lo que algunos hemos llamado la hora más oscura para la educación pública en las últimas décadas, que crea un riesgo cierto de que ocurra un apagón pedagógico global. La hora más oscura. ¿Qué quieres decir con eso, tocayo? En un momento en el cual la agenda educativa señalada por los organismos internacionales pareciera hablar de objetivos de desarrollo sostenible, de educación para todos, de 6% del Producto Interno Bruto, de 20% del presupuesto, pareciera que es una buena hora, pero es la hora en la cual el neoliberalismo, desde la Organización para el Desarrollo Económico, desde el Banco Mundial y desde el Banco Interamericano de Desarrollo, han generado líneas muy concretas para despedagogizar la educación, romper con la profesión docente. Hoy la profesión docente es una profesión en alto riesgo para hacer desaparecer el concepto de escuela y de plantel como una conquista del siglo XX y finalmente también para reconfigurar desde el espacio educativo una ética que rompe con la ética general que fundamentó el hecho educativo por los últimos años. ¿Cuáles serían esos lineamientos, Luis? Bueno, nosotros venimos señalando que desde la década, esto no es algo nuevo, desde la década de los 50 se inician un conjunto de modas para romper con la pedagogía como interpretación del hecho educativo en su totalidad. Primero vino en la década de los 50 la moda de las didácticas y se decía que no había que hablar de pedagogía. En los 60, con el auge de la CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, ILPES, se nos dice que lo fundamental es construir buenos directores, buenos supervisores, buenos gerentes educativos y no hay que hablar de pedagogía. La OEA incluso desarrolló programas de formación en toda América Latina diciéndonos que lo sustantivo eran los directivos, no la pedagogía. En los 70 se desarrollaron dos nuevas modas, la de la evaluación y la del gerencialismo. Prosperaron en toda América Latina las maestrías, los posgrados en gerentes educativos y se nos dijo que lo sustantivo era la evaluación, no había que hablar de pedagogía. Y en la década de los 80 desembarca la moda más larga, la moda del currículo. Se nos dijo que el currículo era el centro de todo, que no había que hablar de pedagogía, se avanzó en la despedagogización y se nos dijo que había que hablar de currículo primero por objetivos, después currículo por contenidos, después currículo globalizado, después interdisciplinario, transdisciplinario, hasta que llegamos al currículo por competencias, precisamente vinculado al tema del mercado, y a partir del 2008 desembarca la peor de todas las modas, la moda de los sistemas de evaluación, de la calidad de la educación y de un concepto hegemónico de calidad educativa. Ese es uno de los componentes. El segundo componente, brevemente te lo señalo, es el de destrucción de la profesión docente. A partir de los 70 se nos dice que no hay que llamarnos docentes, no hay que llamarnos maestros, facilitadores, para romper el propio orgullo de la profesionalidad docente y la carrera docente. Y una tercera operación se nos dice, desde la década de los 70, se profundiza en los 80 y ahora mucho más, que no hay que hablar de aula ni de plantel, que hay que hablar entonces en general de lugares donde se aprenda, de ambientes de aprendizaje, y si no hay aulas y si no hay planteles, la obligación de los estados en el cumplimiento de la educación como derecho humano no se concreta en la construcción precisamente de infraestructura. Son tres grandes operaciones que nos llevan hoy a la hora más oscura de la educación. O sea, lo que nos están diciendo es que la educación es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los maestros. Exactamente, pero a eso se suma todo el tema de la virtualización educativa. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en el año 2014 colocó en su página web un documento que señalaba que había que invertir la pirámide del aprendizaje. ¿Qué señalaba este documento? Que como hay tantas computadoras ahora y hay gran conectividad en buena parte de los hogares, ya lo que procede es grabar buenos videos, transmitírselos a los muchachos en las computadoras y que aprendan en la casa y que la escuela se convierta en un espacio para evaluar.
Es decir, la ruptura incluso del concepto de escuela y de la propia profesión docente. Y las computadoras también van a ir a ver en los hogares los problemas que hay con los padres, la atención que les dan a los padres a los hijos. ¿También pueden hacer eso las computadoras ahora? Porque es que lo que significan todos los sistemas de medición de la moda actual es limitar la labor de la escuela a 4 grandes aprendizajes: lectoescritura, matemáticas, ciencias y tecnologías. Y el objetivo sustantivo que definen nuestras constituciones y nuestras leyes especiales, que es construcción de ciudadanía y desarrollo integral de la personalidad, bien, gracias, no lo valoran ni son centro de interés para los sistemas de evaluación. Historia, civismo, ética, son cosas del pasado. Peor aún, las reformas educativas, por ejemplo la de España, señaló que la educación artística había que eliminarla y el tiempo que se ocupaba en la artística dedicarlo a la matemática o a la lengua para salir mejor en PISA. Igual ocurrió con el señor Macri cuando era alcalde de la ciudad de Buenos Aires, promovió que la historia saliera del currículo, porque historia ocupaba tiempo, que eso lo debería enseñar en la casa. Y es una tendencia en general por eliminar la formación integral y mucho más aún la construcción de ciudadanía. Luis, hemos visto últimamente en México grandes protestas en contra de ese modelo que tú explicas con mucha precisión. Han habido también protestas en Uruguay, en Chile. ¿Cuál es el panorama en general de la resistencia magisterial a esas reformas? Sí, desde la década de los 60 no se veían movilizaciones en América Latina, incluso en todo el continente, con la fuerza que se están viendo en el presente. Es decir, el paquete neoliberal en materia de educación no está pasando de manera gratuita. Incluso lo que ocurrió en Chicago hace 2 años, cuando se contó el tema de la contratación colectiva del magisterio en esa ciudad, pero también asociado a las reformas, generó las movilizaciones más grandes después de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. A eso le han seguido movimientos de resistencia, tanto estudiantiles como de los docentes, para decir que la agenda neoliberal no va a pasar de manera impune. Y fundamentalmente hoy en día eso se está replanteando una articulación continental de los maestros, de los docentes, en lucha contra el neoliberalismo educativo y por la educación pública. Hoy, quizás lo que no lograron los maestros de los años 30 y 40, que planteaban la necesidad de articularse internacionalmente con una agenda propia de desarrollo de la educación pública y contra la ofensiva del capital, quizás la propia ofensiva del neoliberalismo pueda propiciar que los maestros que resisten, el de la CENTE y de otras agrupaciones, por ejemplo en México, pero también los sindicatos de CETERA y las disidencias que hay sindicales en Argentina, los sindicatos combativos en Chile, en Colombia, FECODI, los gremios del Cauca, por ejemplo, hoy veamos la necesidad de trabajar juntos una agenda para enfrentar la ofensiva neoliberal. ¿Dónde destacarías tú como significativas esas resistencias magisteriales en contra del proyecto neoliberal en educación, más allá de lo que hemos platicado de México? Sí, el caso de Colombia es emblemático, no solo porque ha resistido la agenda, sino porque presenta alternativas. Hay una larga tradición de un movimiento pedagógico. Desde los 80, animado por Fals Borda, con todo el tema de la revista Educación y Cultura y el debate que se generó en los 80, quedó toda una tradición que hoy vuelve a florecer con mucha fuerza en Colombia. Se comienza a hablar de proyectos educativos alternativos, desde las aulas, desde la escuela, desde los sectores indígenas, para presentar una propuesta en contravía el desmantelamiento de la educación que plantea el neoliberalismo. Lo que ocurre en Chile es bien importante. El movimiento magisterial en el caso de Argentina está pasando de la lucha simplemente gremial a comenzar a generar también propuestas de cambio y transformación del sistema educativo. En Venezuela, lo que se ha avanzado también en materia de transformación curricular, en cobertura de la educación, da pie para decir que también es posible trabajar alternativas. O sea, ¿tú dirías que ante esta ofensiva por desprofesionalizar al magisterio y convertirlo en un simple facilitador, la respuesta está yendo en América Latina a constituirse más allá de un gremio y plantearse muy claramente la apropiación de la materia de trabajo? Así es. De hecho, hoy cuando se habla de articularse no es simplemente reunir sindicatos, sino los compañeros vienen planteando la necesidad de constituir una editorial regional, una revista que pueda trabajar y sobre todo una escuela de formación continental
para los docentes que luchan y resisten al neoliberalismo, más allá de las consignas clásicas, más allá de la simple movilización, es decir, repensar una pedagogía o unas pedagogías que nos hablen, como dicen los compañeros bolivianos, de las calidades educativas que puedan permitir proyectos emancipatorios en los países. Es muy interesante en América Latina la situación, porque por un lado tienes el avance de estos proyectos neoliberales, pero por otro lado tienes experiencias como la de Venezuela, Cuba, Bolivia, donde se ha avanzado enormemente en la lucha en contra del analfabetismo. Son territorios libres, según la UNESCO, ¿no?, de analfabetismo, pero también de la masificación de la educación superior, en fin. Hay como un conflicto, una pelea que no implica solamente los movimientos gremiales, sino también los estados. ¿Tú dirías que es así? Es así, tanto que el neoliberalismo nos dice que el Estado no puede cubrir la cobertura, por ejemplo, de la educación superior. En el caso de Venezuela, que tú señalabas, en 1992 contaba con algo así como 337.000 estudiantes en educación universitaria. Hoy, la corrida que se hizo este año para asignar cupos en las universidades fue de casi 500.000, o sea, superior a lo que era la matrícula en su conjunto en 1992. La educación universitaria en Venezuela en 1998 estaba presente solo en 130 municipios de los 135 que tiene el país. Hoy no solo están los 335, sino que en cada municipio están presentes 2, 3 y hasta 8 universidades desarrollando procesos de formación, pero además con una visión profundamente comprometida con la sociedad, con el cambio social. No solo son academias de formar profesionales, de titular profesiones, sino también con un enfoque de transformación social bien profundo. Luis, algunos de estos movimientos han criticado el concepto de calidad de la educación. Han señalado que se trata de un concepto importado del mundo empresarial, que es, en el mejor de los casos, tautológico con la idea de la educación. Sin embargo, tú has reivindicado ese concepto, pero dándole otro contenido, apropiándoselo de otra manera. ¿Qué es lo que tú sostienes para reivindicar esta otra idea de calidad? Sí, en el caso de Venezuela hicimos una investigación en el año 2013 y llegamos a la conclusión de que el 99% de la población, una cosa bien importante, habla o tenía como aspiración o tiene como aspiración que su educación sea de calidad. ¿Qué nos dice eso? Que el concepto de calidad, independientemente de que no tenga definición clara, había hegemonizado en la sociedad. Y decidimos en el 2014 entrar al debate, pensando qué educación queremos y qué educación tenemos. Es significativo que los sistemas de medición de calidad, hablan de calidad de la educación sin que exista un concepto claramente definido. En el año 2014, octubre de 2014, se produjo en Lima, Perú, la reunión de ministros de Educación de América Latina para revisar las metas de educación para todos de cara a la cita de Incheon, Corea, del 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que firmó Naciones Unidas. Y ahí los ministros de Educación de Argentina, de Brasil, de Cuba y en el caso mío que iba representando a Venezuela, le solicitamos a la UNESCO que nos dijera en qué momento los gobiernos de la región habíamos establecido un concepto consensuado de calidad. Y el doctor Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina de la UNESCO, en esa reunión señaló que no había un concepto definido ni consensuado. No había un concepto consensuado. ¿Qué te parece si abrimos un paréntesis con esta afirmación? Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, analizando la situación educativa en América Latina y la embestida del neoliberalismo en ese terreno de la educación. Luis, abrimos un paréntesis hace un momento sobre el concepto de calidad y decías, no hay una definición de calidad. Entonces... Bueno, entonces estamos metidos en un problema, porque todas las pruebas, por ejemplo, PISA, TIN, todas que nos hablan de calidad, dicen que están midiendo la calidad. Tú eres profesor universitario. ¿Tú aceptarías un tutoriado, un tutor, un tesista que presente una tesis que esté midiendo algo que no tiene un concepto definido?
Eso es lo que está ocurriendo en los sistemas de medición. Entonces, por eso nosotros decidimos entrar al debate de la calidad. Es decir, vamos a conceptualizar qué es calidad. Y lo que nos une en común en toda América Latina son las definiciones constitucionales y de nuestras leyes de educación, independientemente de que tengamos observaciones sobre la misma. Y ellas plantean, palabras más, palabras menos, que el propósito sustantivo de los sistemas educativos es construir ciudadanía y generar desarrollo integral de la personalidad. Y creemos que estos dos componentes son los fundamentales y los básicos para construir un concepto propio de calidad de la educación que va en contravía de lo que plantean los organismos económicos internacionales. O sea, esta idea de que calidad es, por ejemplo, la relación entre los recursos económicos que se invierten y la cantidad de gente que termina sus estudios, ustedes la hacen a un lado. No, decimos que hay que hacer un debate integral, por supuesto, que si un gobierno no asigna presupuesto adecuado para la educación va a afectar. Pero ahí hay algunos mitos. En Incheon, Corea, 2015, se suscribió un acuerdo global para que todos los sistemas educativos tuvieran como mínimo un 6% del Producto Interno Bruto y un 20% del presupuesto. Pero ¿qué ha ocurrido con ello? Que no es suficiente porque cada vez es menor la asignación de recursos para los docentes, para sueldos de docentes, para condiciones de trabajo de los docentes. Se está generando una desinversión en la profesión docente y buena parte de este apartado se está dedicando a la compra de chatarra tecnológica de rápida obsolescencia para mantener la maquinaria de producción del capitalismo global de 4 grandes corporaciones tecnológicas y no para beneficiar a los sistemas educativos a través de condiciones adecuadas de salario de los docentes. Es decir, para que exista una calidad de la educación asociada a desarrollo integral de la personalidad y construcción de ciudadanía, se requieren docentes con buenos salarios, con buenas condiciones de trabajo que le permitan superarse permanentemente y contribuir de manera más sensible al desarrollo de la educación. Luis, hay un concepto que ya comenzaste a abordar al principio de nuestra charla, que es el de apagón educativo, ¿no? Un poco como que eso está en el horizonte de América Latina de continuar con las políticas neoliberales. ¿Cómo desmenuzarías un poco más esta idea? Bueno, en un poco los antecedentes, un conjunto de pedagogos de los 5 continentes comenzamos desde el año 2012 a debatir en redes sociales y en eventos sobre el riesgo de la agenda neoliberal para la educación pública. Y conseguimos una frase que permitiera juntar las distintas opiniones, que fue el apagón pedagógico global. Y a partir de esa definición construimos una carta que suscribimos 236 pedagogos de los 5 continentes, entre otros Boaventura de Sousa Santos, Henry Giroux, Peter McLaren, Moacir Gadotti, Giorgio Torres, Gemeno Sacristán, para solo citar algunos de quienes la suscribimos. Y el 9 de julio del año 2015 se la entregamos a la doctora Irina Bokova, directora general de la UNESCO, donde le señalábamos que UNESCO tenía que jugar un papel más destacado, dejar de depender tanto de los últimos años de la agenda del Banco Mundial y de la Organización para el Desarrollo Económico y tomar la iniciativa para frenar precisamente la despedagogización de la educación, que constituye un elemento sustantivo del apagón pedagógico, para volver a recuperar el orgullo de la profesión docente, el esfuerzo para que el docente se sienta parte estructural del cambio educativo y volver a reinvertir en materia de infraestructura y dotaciones de los planteles para poder realmente reconvertir la escuela en un espacio como tal de inclusión. Nosotros no por tremendismo decimos que está ocurriendo o hay riesgo de que ocurra un apagón, es que entendemos que para el modelo de producción inmaterial del capitalismo del siglo XXI, ya la escuela como espacio de socialización, de encuentro, deja de tener prioridad. Y prefieren quizás un consumidor, un ciudadano más centrado en la casa, en el hogar o en algunos espacios consumiendo videos e información que produce la industria inmaterial y que por ello la escuela hoy, en las contrarreformas, no es simplemente la idea de disminuir sueldos o generar desinversión, sino que hay una tendencia cierta por eliminar el plantel como espacio de aprendizaje y desarrollo de conocimiento, por eliminar la profesión docente y por destruir la pedagogía, no porque sea un amor a una ciencia que interpreta con influencia de ciencias, sino porque la pedagogía constituye una interpretación de la totalidad del hecho educativo, es decir, no solo de los aprendizajes del aula, sino de su relación con el contexto y la posibilidad de que lo que se aprende en la escuela contribuye a transformar la sociedad. Luis, hace un momento hablabas tú de la huelga de los maestros de Chicago en contra del modelo educativo allí, que implica las evaluaciones constantes.
Esta huelga significó para América Latina algo. Se ha construido puentes entre ese movimiento magisterial de resistencia a la reforma educativa en Estados Unidos y los movimientos latinoamericanos. Sí, los compañeros, el magisterio de Chicago nos señaló que precisamente la estandarización que quieren imponer ahora los organismos económicos internacionales, que nos considera a todos los seres humanos iguales, sin diferencias, se podía enfrentar. Yo creo que fue fundamental la pelea de los maestros de Chicago y hoy ellos constituyen parte del equipo que estamos comenzando a conversar para ver cómo nos articulamos en esta posibilidad de un encuentro continental que nos permita no solo tener plena conciencia de lo que está ocurriendo, sino delinear rutas de alternativas, de resistencias a este modelo. Luis, estamos frente a una ofensiva de la derecha en América Latina que ha llevado a dar golpes de estados parlamentarios, como en Brasil o en Paraguay, que ha llevado a avances de la oposición en Venezuela, intentos también de golpes de estado, etcétera, etcétera. El mundo magisterial, ¿cómo se va a ver afectado por esta ofensiva neoconservadora? La derecha internacional y la derecha neoliberal, y sobre todo la que está surgiendo de corte fascistoide, no cree en los derechos humanos, no cree en la educación pública, no cree en ampliar la cobertura, cree en una educación de élites, en la administración de los derechos a cuentagotas y por supuesto va a tener un profundo impacto. Ya uno lo ve concretamente en el caso de Argentina, los retrocesos que hay en materia curricular, los retrocesos que hay en los planes de inclusión educativa, pero también se comienza a ver ya con la administración de Temer en Brasil. Por supuesto que ahí la educación constituye para los pueblos un arma de liberación y para quienes desde la derecha quieren mantenerlos dominados, por supuesto la educación se constituye en un objetivo a destruir. Existe una larga tradición de una pedagogía crítica en América Latina. Tú señalabas a Falsborda hace un momento, está la experiencia de Freire, pero son en mucho experiencias que han surgido al margen de los canales institucionales de educación. ¿Tú dirías que estos movimientos críticos hoy están retomando esas aportaciones pedagógicas? Totalmente. Yo acabo de visitar hace un par de días acá en México la expresión de San Sebastián de los Reyes, creo que es Los Reyes, un pueblo, una ciudad que tiene 4 experiencias hermosísimas de construcción de proyectos alternativos, de pedagogías alternativas, que no solo se preocupan, en el cual no solo los docentes se preocupan por transmitir conocimientos, sino cómo a través de experiencias concretas del trabajo el niño aprende y ese aprendizaje le permite transformar su realidad y el entorno. Lo que nosotros decimos desde el movimiento pedagógico internacional, de alguna manera, es que no hay que hablar de una sola pedagogía crítica, hay que hablar de las pedagogías críticas, que hay que hablar de las educaciones populares, que hay distintos modelos que deben converger en esta agenda alternativa contra el neoliberalismo. Porque lo interesante en este caso es que muchas de estas pedagogías critican la autoridad del maestro frente al grupo. Entonces eso implica para el maestro de banquillo renunciar a un poder y cuestionar su misma función. No es sencillo, es remar contra la corriente, pero tú dices, a pesar de eso, esta visión está permeando entre el magisterio de base. Muchos, los que uno encuentra en todos los lugares donde hemos tenido la oportunidad de visitar o los documentos que leemos, los compañeros que están luchando, es la búsqueda de propuestas alternativas desde la pedagogía crítica. Ahora bien, el Banco Mundial, los grandes organismos económicos internacionales no se quedan de brazos cruzados. Ellos intentan incluso tomar buena parte de nuestro lenguaje, resemantizarlo y utilizarlo para su ofensiva. Por ejemplo, brevemente, durante años se dijo que Paulo Freire había señalado que nadie aprende de nadie, nadie enseña de nadie, y que por lo tanto no había que llamarse maestros para romper con la profesión docente. Y en la última entrevista que Paulo Freire le hacen en vida, le preguntan eso, y Paulo ¿qué dice? Eso es una mala lectura de mis libros y una mala interpretación de mi pensamiento. Para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje, otro elemento importante, porque también se nos dijo que nadie enseñaba, entonces no había que hablar de enseñanza, sino simplemente de aprendizaje, utilizando incluso a Paulo Freire. Paulo dice, para que exista el proceso de enseñanza-aprendizaje se requiere de un docente que sepa enseñar y un estudiante que quiera aprender. Lo que he dicho, dice Paulo Freire, es que en esa relación dialéctica
vinculado a la realidad y el conocimiento útil para la transformación de la realidad, ambos reaprenden y ambos reconfiguran su conocimiento. Y esa es un poco la búsqueda en la cual está hoy el movimiento pedagógico latinoamericano, buscando alternativas para transformar la realidad del aula y de la propia sociedad. Nos has hablado ya de un próximo encuentro continental para tratar de coordinar las resistencias y pensar el horizonte. Nos has hablado de cómo avanza este movimiento pedagógico. Si tuvieras una bola de cristal y pudieras ver el futuro, ¿qué pasos crees que se van a seguir dando en este terreno? ¿Cómo se va a seguir expresando esta resistencia y esta capacidad de propuesta de los movimientos magisteriales? Lo primero es romper con la visión corporativa que a veces tenemos los docentes. Eso es parte de la tarea. Y entender que tenemos que estar mucho más de cara a la sociedad, al resto de la sociedad, a la academia, a la intelectualidad, al pueblo de a pie, para poder avanzar en nuestra transformación. Por años el magisterio se atrincheró en sus propias fronteras y entendía su lucha como una lucha que solo les interesaba. Hoy el magisterio latinoamericano está entendiendo que su lucha es la lucha de los pueblos. Y eso es quizás la posibilidad de que se da la posibilidad de que ocurra un salto cualitativo en la lucha del magisterio. Estamos ya en el momento de los comerciales, Luis. Tú promueves una página web donde se suben materiales para alimentar este debate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se consigue entrar a ella? Bueno, nosotros en febrero de este año lanzamos el portal Otras Voces en Educación como un espacio de encuentro de las diferentes perspectivas de abordar el hecho educativo. Es una página que, siendo honestos, aspiramos que tuviera un nivel de visitas de 500 o 1000 visitas diarias, por lo que es el promedio de páginas web visitadas a nivel mundial en educación. La sorpresa nuestra es que se ha convertido en una página, si no la página más vista en materia de educación a nivel internacional, con un promedio de 30.000 visitas diarias. Quizás la fortaleza de ese espacio es que allí los docentes podemos encontrar, desde los documentos de los organismos económicos internacionales hasta los de las resistencias, es decir, un documento que el Banco Mundial, donde expone qué es lo que quiere sobre educación, hasta los propios planteamientos de Henry Giroux o McLaren o algunos de los compañeros que plantean resistencias. Es una página abierta para que puedan los educadores de América Latina escribir, plantear sus propuestas de cambio, de transformación de la sociedad. Por favor, les invitamos a visitar la página. Gracias por la oportunidad. Repito, otrasvoceseneducacion.org. Otras voces. Muchas gracias por compartir tu voz con nosotros. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos en este cruce de palabras por Telesur. Y ya saben, los esperamos en la próxima.